La llamada llegó a las 8:47 de la mañana. La voz de Diana Walls se quebró en el teléfono de la asistente ejecutiva. Sofía no llegó a la escuela. Niña desaparecida, de 8 años, vista por última vez en el círculo de recepción de la Academia Manhattan. Los agentes del FBI inundaron el piso 47 en menos de una hora. Trajes por todas partes. Placas destellando. El centro de mando instalado en la sala de conferencias. 3 pisos más abajo, Tom Michey detuvo sus reparaciones de climatización. El uniforme de mantenimiento, el cinturón de herramientas, la invisibilidad de un hombre al que nadie ve. Un camuflaje perfecto. Sus dedos atacaron el teclado. 17 cámaras de tráfico pirateadas. Matrículas cruzadas. Migas de pan digitales mapeadas en tiempo real. Lo que a los analistas federales les llevaría 72 horas, él lo descifró en 12 minutos. La ironía ardía. Mientras entrevistaban a las secretarias del piso de arriba, el conserje con un coeficiente intelectual de 180 ya estaba rastreando la ruta del secuestrador. El teléfono de Tom vibró. Un borrador de mensaje para Diana Walls. 6 palabras que lo cambiarían todo. Sé dónde está Sofía. Créeme. Le dio a enviar y sonrió. Porque a veces el hombre más peligroso de la sala es el que nunca ven venir. Tom Michey había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante 10 años. A sus 52 años, se movía por la Torre Walls como un fantasma con mono, arreglando lo que necesitaba arreglo, oyendo lo que necesitaba oír. Los demás trabajadores de mantenimiento lo llamaban el profesor a sus espaldas, aunque no tenían ni idea de lo acertado que era ese apodo. Había sido Thomas Michey en su día, cuando las letras después de su nombre importaban, cuando las autorizaciones gubernamentales abrían puertas a habitaciones que oficialmente no existían. Ahora era simplemente Tom, el hombre que mantenía el aire acondicionado en marcha en el piso 47, donde los multimillonarios tomaban decisiones que movían los mercados. Su puesto de trabajo en el sótano era una obra maestra del caos organizado. Cajas de herramientas cubrían las paredes, pero oculto tras un panel falso se encontraba un equipo que pondría celosa a la NSA. 3 monitores mostraban las imágenes de todas las cámaras de seguridad en un radio de 12 manzanas. Un sistema de comunicaciones capaz de interceptar llamadas de celulares de medio Manhattan y un sistema informático a medida capaz de descifrar la mayoría de los cifrados gubernamentales en menos de una hora. No se le escapó la ironía de haber ayudado a diseñar algunos de esos mismos sistemas cuando creía en servir a su país en lugar de simplemente sobrevivir. Diana Walls le había llamado la atención hacía 3 años, no por su belleza, aunque lo era, sino porque se comportaba como alguien que entendía lo que significaba estar solo en una habitación llena de gente. La había observado a través de las imágenes de seguridad, notando cómo siempre llegaba temprano, siempre se iba tarde, siempre cargaba con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cuando Sofía empezó a ir a la oficina después de la escuela, Tom anhelaba con ilusión esos momentos en que la pequeña deambulaba por los pasillos. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras de la mayoría. La rutina matutina nunca variaba. Tom llegaba a las 5:30, revisaba su equipo, diagnosticaba los sistemas del edificio. A las 6:15, tomaba su primer café y comenzaba su verdadero trabajo: monitorear el pulso digital de la ciudad alrededor de la Torre Walls. Sabía las matrículas de cada visitante habitual, la hora de cada camión de reparto, las caras de todos los que pertenecían, y lo más importante, de los que no. Era un hábito de su antigua vida. La necesidad de catalogar amenazas y anomalías. Los viejos hábitos, había aprendido, podían ser útiles en nuevas vidas. Jaque llamó a las 7:30, como hacía todas las mañanas desde que empezó el instituto. La voz de su hijo transmitía esa particular mezcla de independencia adolescente y una persistente necesidad de consuelo que hacía sonreír a Tom a su pesar. Solo quería saber si sigues vivo, viejo, decía Jaque. Y Tom respondía con un sarcasmo apropiado. Habían construido su relación a base de burlas amables y comprensión tácita.
Dos personas que habían aprendido a confiar el uno en el otro tras perder a la persona que los había mantenido unidos. Tom nunca le contó a su hijo sobre las pesadillas, sobre cómo aún le temblaba la mano a veces al recordar la explosión que mató a Sarah. Algunas cargas estaban destinadas a ser llevadas en solitario. El mensaje de texto del teléfono de Diana lo cambió todo. Tom se quedó mirando la notificación, mientras su café se enfriaba mientras procesaba las implicaciones. Sophia Walsh, de 8 años, vista por última vez a las 7:45 de la mañana durante la entrega de los niños a la escuela. La marca de tiempo en la grabación de seguridad mostraba un camión de reparto que no pertenecía, una matrícula que se remontaba a una empresa de alquiler con un registro descuidado. En cuestión de minutos, Tom tenía la verdadera identidad del conductor, el historial de su tarjeta de crédito y su ubicación actual. El FBI necesitaría órdenes judiciales para obtener información que Tom ya tenía. Sentado en su escritorio. El secuestrador era metódico, pero no profesional. El doctor Marcus Reed, experfilador psicológico del FBI, recientemente divorciado, recientemente desempleado, recientemente desesperado. Sus registros financieros pintaban la imagen de un hombre que estaba tocando fondo, pero su perfil psicológico sugería algo más peligroso que la simple desesperación. Esto era personal. Reed había trabajado en casos con Diana cuando ascendía en la agencia, antes de dejar el servicio público para construir su propio imperio. La conexión no era casual, ni tampoco el momento. Los dedos de Tom revoloteaban sobre el teclado, desgranando hilos que la investigación oficial tardaría días en encontrar. Diana Walsh estaba a punto de descubrir que a veces los aliados más valiosos son aquellos que nunca supiste que tenías. Los primeros agentes del FBI llegaron a las 9:43, exactamente 56 minutos después de la llamada inicial de Diana. Tom los observó a través de cámaras de seguridad mientras invadían la planta ejecutiva. Sus movimientos eran eficientes pero predecibles. La agente Sarah Chen lideraba el equipo, una mujer competente de unos 30 años que se había ganado una reputación manejando casos de secuestro en las principales áreas metropolitanas. Era buena en su trabajo, pero se regía por reglas que no contemplaban a hombres como Tom Michey. Mientras ella establecía protocolos de mando y solicitaba órdenes judiciales, Tom ya iba 3 pasos por delante, rastreando los movimientos de Reed a través de cámaras de tráfico y torres de telefonía móvil. La ironía de su situación no le pasó desapercibida. Allí estaba, un escriptógrafo del gobierno, escondido a plena vista, observando a agentes federales lidiar con un cifrado que podía descifrar mientras dormía. Pero revelarse significaría exponer a jaque a un mundo del que Tom había trabajado 10 años para escapar. Significaría responder preguntas sobre la muerte de Sarah, sobre por qué desapareció del servicio público, sobre habilidades que oficialmente no existían. Algunos secretos valían la pena guardar, incluso cuando vidas inocentes pendían de un hilo. El perfil psicológico de Reed sugería un hombre impulsado por la injusticia percibida, alguien que culpaba a otros de sus fracasos y buscaba demostrar su superioridad mediante elaborados planes. El secuestro no se trataba de dinero ni de venganza en el sentido tradicional. Se trataba de obligar a Diana a reconocer que no era tan inteligente como todos creían, que lo necesitaba para resolver problemas que no podía manejar sola. Un comportamiento narcisista clásico con peligrosas implicaciones para la seguridad de Sophia. Reed intensificaría la situación hasta que sintió que había demostrado su punto, y una niña de 8 años quedó atrapada en medio de su guerra psicológica. El teléfono de Tom vibró con una respuesta a su mensaje anónimo. Diana le había contestado. ¿Quién es? ¿Cómo sabe de mi hija? Podía percibir la desesperación en sus palabras, la forma en que el dolor y el miedo podían hacer que incluso las personas más fuertes se aferraran a esperanzas imposibles. Tom miró el mensaje durante 30 segundos, con el dedo sobre el teclado. Una vez que respondiera, no habría vuelta atrás a su invisibilidad cuidadosamente construida.
Pero Sophia Walsh se merecía algo mejor que convertirse en una víctima del retorcido juego de superioridad intelectual de Marcus Reed. Escribió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Alguien que comprende lo peligroso que puede ser Reed. Revisa tu correo en 5 minutos. Sigue las instrucciones al pie de la letra. Entonces comenzó a redactar el mensaje más importante de su exilio de una década del mundo de secretos y mentiras. El correo electrónico que Tom le envió a Diana contenía una sola fotografía y 3 líneas de texto. La fotografía mostraba a Sophia sentada en lo que parecía ser un almacén abandonado, ilesa, pero visiblemente asustada. El texto decía, Muelle 17, Distrito de Almacenes. Él no está allí ahora, pero su equipo sí. Traigan al agente Chen. No confíen en nadie más. Tom conocía a Reed lo suficientemente bien como para predecir sus patrones. El esperfilador jamás mantendría a Sophia en el mismo lugar donde tomó la fotografía. Era una guerra psicológica diseñada para hacer que Diana se sintiera indefensa y dependiente de los juegos intelectuales de Reed. La respuesta del agente Chen fue más rápida de lo que Tom había anticipado. A los 20 minutos de que Diana recibiera el correo electrónico, el FBI envió equipos tácticos hacia el distrito de almacenes. Tom observó su despliegue a través de las cámaras de tráfico de la ciudad, notando su enfoque metódico y el protocolo adecuado. Eran buenos en su trabajo, pero también predecibles. Reed habría anticipado exactamente esta respuesta, lo que significaba que Sophia ya estaba siendo trasladada al lugar número 2. El esperfilador jugaba al ajedrez mientras el FBI jugaba a las damas, y Tom era el único en la partida que entendía el tablero. El asalto al almacén arrojó exactamente lo que Tom se esperaba. Sofisticado equipo de vigilancia, perfiles psicológicos detallados de Diana y Sophia, y pruebas suficientes para confirmar la identidad de Reed, pero no su ubicación actual. La agente Chen se encontró lidiando con un sospechoso que se había desvanecido como el humo, dejando tras de sí pistas cuidadosamente plantadas, diseñadas para desviar la investigación. Reed quería ser atrapado, pero solo bajo sus condiciones, solo cuando hubiera demostrado su superioridad intelectual. El FBI bailaba a su ritmo, y a Sophia Walsh se le agotaba el tiempo. Tom hizo su segundo contacto anónimo a las 2:15 de la tarde. Esta vez llamó directamente al agente Chen usando un software de modulación de voz para ocultar su identidad. Reed no había terminado de jugar. Le dijo, revisa la vigilancia del metro de hace 90 minutos. Localiza al hombre del uniforme azul de mantenimiento. La está trasladando a un lugar secundario con un significado simbólico para el pasado de Diana. Las preguntas de Chen eran constantes, pero Tom ya había colgado. Les había dado suficiente información para mantenerse ocupados mientras trabajaba en el verdadero problema. El significado simbólico no fue difícil de determinar una vez que Tom accedió a los archivos personales de Diana de sus días en el FBI. Había trabajado en un caso de secuestro hacía 8 años, una niña llamada Emma, que había estado retenida en un túnel de mantenimiento del metro abandonado antes de ser rescatada. Reed había sido el psicólogo consultor en ese caso, y Diana fue la agente que lo resolvió pensando como el secuestrador en lugar de seguir el procedimiento estándar. El paralelismo era demasiado obvio para ser casualidad. Reed estaba obligando a Diana a revivir su mayor triunfo profesional, pero esta vez con su propia hija como víctima. Los túneles abandonados del metro de Manhattan formaban un laberinto bajo la ciudad. La mayoría estaban cerrados al acceso público, pero aún accesibles para alguien con los conocimientos y el equipo adecuados. Tom había explorado algunos de estos túneles durante sus primeros años en la ciudad, cuando necesitaba lugares para esconder equipo y establecer puntos de comunicación seguros. Reed habría elegido un lugar que ofreciera múltiples rutas de escape, pero que también proporcionara el escenario teatral que ansiaba para su enfrentamiento final con Diana. La psicología del hombre exigía un público para su momento de aparente triunfo. Para las 4:30, Tom había reducido las posibles ubicaciones de Reed a 3 estaciones de mantenimiento abandonadas en el sistema de túneles bajo el Bajo Manhattan.
Cada una ofrecía el aislamiento que Reed necesitaba y la conexión simbólica con el pasado de Diana que alimentaba sus necesidades psicológicas. Pero Tom también sabía que Reed era lo suficientemente inteligente como para anticipar el eventual descubrimiento de estos lugares. El experfilador no se arriesgaría a una confrontación directa con agentes armados del FBI a menos que tuviera un plan de escape que garantizara su seguridad y asegurara que su mensaje fuera escuchado. Esto era más que un simple secuestro. Se trataba de obligar al mundo a reconocer la superioridad intelectual de Marcus Reed. La tarde transcurría con una lentitud agonizante mientras Tom observaba cómo el FBI desplegaba recursos y seguía pistas que Reed había preparado cuidadosamente para hacerles perder el tiempo. La agente Chen era competente, pero luchaba contra un enemigo que entendía la psicología policial mejor que la mayoría de los agentes el comportamiento criminal. Reed había pasado años estudiando cómo funcionaban las investigaciones, cómo se procesaban las pruebas, cómo se tomaban decisiones bajo presión. Había diseñado todo este escenario para explotar cada debilidad del sistema, y lo estaba logrando brillantemente. El teléfono de Tom sonó a las 5:45. Jake llamó para saber cómo estaba, como hacía todas las tardes después de la escuela. ¿Cómo va el trabajo, viejo?, preguntó su hijo. Y Tom se encontró luchando por mantener la charla habitual. ¿Cómo podía explicar que estaba viendo la vida de una niña pender de un hilo mientras el mundo de su madre se derrumbaba a su alrededor? ¿Cómo podía decirle a Jake que todas las habilidades cuidadosamente ocultas de Tom le gritaban que actuara, que saliera de las sombras y hiciera lo que debía hacer? Algunas conversaciones eran demasiado complicadas para un chico de 14 años que aún creía que su padre no era más que un trabajador de mantenimiento con un vocabulario inusual. El descubrimiento llegó a las 6:23 cuando Tom interceptó una llamada de celular entre Reed y un cómplice desconocido. La conversación duró solo 90 segundos, pero contenía suficiente información para determinar la ubicación actual de Reed y confirmar los peores temores de Tom. El experfilador no planeaba liberar a Sofía, incluso si se cumplían sus exigencias. Esto había escalado más allá de los juegos psicológicos, a algo mucho más peligroso. El control de la realidad de Reed se estaba desvaneciendo, y comenzaba a ver a Diana y Sofía no como personas reales, sino como símbolos de su guerra personal contra un mundo que no había reconocido su genio. Tom estaba en su taller del sótano, mirando los monitores que le mostraban todo lo que el FBI sabía y todo lo que desconocía. Una llamada podía cambiarlo todo, salvar a Sophia Waltz y exponer a Tom Michey al escrutinio que había pasado 10 años evitando. Le temblaban las manos ligeramente al coger su teléfono cifrado, el mismo temblor que lo había atormentado desde la muerte de Sarah. Algunas decisiones no se podían tomar solo con lógica. Requerían la valentía que surge al comprender que importa más que la seguridad personal. La llamada que hizo no fue a la agente Chen ni a Diana Waltz. En cambio, Tom marcó un número que no había usado en 10 años, una línea segura que conectaba con personas que oficialmente no existían. Cuando la voz respondió, Tom simplemente dijo, «Esto es Fantasma Real. Necesito un favor, y lo necesito ahora». La conversación que siguió lo cambiaría todo para Tom Michey, Diana Waltz y una niña de 8 años cuyo único delito era ser en el lugar equivocado en el momento equivocado. En 30 minutos, Tom contaba con recursos que hicieron que la investigación del FBI pareciera una hazaña amateur. Vigilancia satelital, intercepciones de comunicaciones en tiempo real y apoyo táctico de personas que entendían que a veces era necesario romper las reglas para salvar vidas inocentes. Sus antiguos colegas no le preguntaron por qué había guardado silencio durante 10 años ni qué había estado haciendo en el mundo civil. Simplemente le proporcionaron las herramientas que necesitaba y se hicieron a un lado para que Tom Michey le recordara al mundo por qué una vez fue considerado uno de los hombres más peligrosos del gobierno. El desenlace estaba a punto de comenzar y Marcus Reed no tenía ni idea de que ya no estaba jugando contra el FBI. Estaba a punto de enfrentarse a un fantasma de un mundo donde las partidas psicológicas se resolvían con precisión y firmeza, sin lugar a segundas oportunidades. La transformación de Tom,
De trabajador de mantenimiento invisible a activo operativo, duró exactamente 47 minutos. El taller del sótano se convirtió en un centro de mando que habría impresionado a los planificadores del Pentágono con transmisiones en tiempo real de satélites y drones que oficialmente no existían. Su antigua responsable, una mujer conocida simplemente como Control, brindó apoyo táctico a través de canales cifrados, manteniendo una negación plausible para todos los involucrados. Tom había reclamado una deuda que se remontaba a una misión en Europa del Este, un favor ganado con sangre y silencio que jamás podría ser completamente pagado. El perfil psicológico que Tom construyó de Marcus Reed era más completo que cualquier otro que el FBI hubiera desarrollado. Porque Tom comprendía la mentalidad de los hombres que creían que el mundo les debía reconocimiento por su supuesta brillantez. Reed no era solo un perfilador fracasado en busca de venganza. Era un hombre cuya identidad se había cimentado en la superioridad intelectual, y el éxito de Diana se había convertido en un espejo que reflejaba sus propios fracasos. Sofía no era solo una rehén. Era una herramienta que Reed pretendía usar para obligar a Diana a reconocer públicamente su genio antes de destruir todo lo que a ella le importaba. Diana Walls recibió el último mensaje anónimo de Tom a las 8:37 de esa tarde. El texto era simple. Muelle 47, entrada del túnel de mantenimiento. Ven solo. Trae tu teléfono. Está esperando que demuestres que eres lo suficientemente inteligente como para encontrarlo. Tom sabía que la psicología de Reed exigía que Diana resolviera el rompecabezas ella misma, que descubriera su ubicación mediante su propio razonamiento deductivo en lugar de seguir pistas obvias. El esperfilador necesitaba creer que Diana reconocía su superioridad intelectual, incluso mientras caía en su trampa. Las imágenes de vigilancia a las que Tom accedió mostraban a Reed moviendo a Sofía por el sistema de túneles con precisión mecánica. Sus movimientos sugerían a un hombre que había ensayado esta situación decenas de veces en su mente. Había elegido una intersección de túneles de mantenimiento abandonados que ofrecía múltiples rutas de escape, pero que también proporcionaba el escenario teatral cerrado que necesitaba para su enfrentamiento final. Reed había equipado el lugar con cámaras y equipos de grabación, con la intención de transmitir su momento de triunfo a un mundo que no había apreciado su genio. El equipo táctico del agente Chen estaba posicionado a 2 manzanas de la entrada del túnel, lo suficientemente cerca como para proporcionar refuerzos, pero lo suficientemente lejos como para evitar despertar la paranoia de Reed. Tom observó su despliegue a través de señales satelitales, notando su competencia profesional, al tiempo que reconocía las limitaciones de las fuerzas del orden convencionales contra un adversario que entendía sus procedimientos mejor que ellos. Reed había pasado años estudiando cómo operaban los equipos tácticos, cómo se tomaban decisiones bajo presión y cómo se llevaban a cabo las negociaciones. Había diseñado todo este escenario para explotar cada debilidad del protocolo estándar del FBI. La fase final del plan de Tom requería algo que había evitado durante 10 años: salir de las sombras y actuar directamente. A las 9:15, salió de su centro de mando en el sótano por primera vez desde que comenzó la crisis, con equipo que le permitiría mantener contacto con su equipo de apoyo mientras operaba de forma independiente en el sistema de túneles. Tom Michey estaba a punto de volver a estar operativo, y las habilidades que lo habían hecho legendario en círculos encubiertos estaban a punto de recordarle al mundo porque algunos fantasmas eran más peligrosos que los vivos. Diana Walls descendió al sistema de túneles de Manhattan a las 9:43, siguiendo coordenadas cuidadosamente diseñadas para conducirla al laberinto psicológico de Reed. Tom siguió su movimiento a través de túneles paralelos utilizando planos de edificios e imágenes térmicas para rastrear las posiciones de Diana y Reed. El experfilador se había equipado con visión nocturna y sensores de movimiento, pero el equipo de Tom era militar, diseñado para operaciones donde el fracaso significaba la muerte en lugar de una vergüenza profesional. El enfrentamiento comenzó exactamente como Reed lo había planeado. Diana encontró a Sofía en una cámara de mantenimiento que había sido convertida en una prisión improvisada, con cámaras y grabaciones. Reed emergió de entre las sombras como un mago de teatro,
con la peculiar mezcla de arrogancia intelectual e inestabilidad psicológica que Tom había aprendido a reconocer en hombres peligrosos. Siempre creíste más inteligente que yo, ¿verdad, Diana?, dijo Reed, y sus palabras resonaron en el espacio reducido. Ahora veremos quién realmente merece ser llamado brillante. Tom observó cómo se desarrollaba la escena a través de imágenes térmicas y cámaras de vigilancia, anotando la posición de los tres sujetos y calculando ángulos de aproximación que minimizaran el riesgo para Sofía. El estado psicológico de Reed se deterioraba rápidamente. Sus patrones de habla y lenguaje corporal sugerían a un hombre que había cruzado la línea de la venganza calculada al colapso mental genuino. La situación se estaba intensificando sin posibilidad de negociación, hacia un territorio donde la violencia se volvía inevitable, y Tom se preparó para hacer lo que había hecho en lugares más oscuros durante su servicio en el gobierno. La exigencia de Reed era exactamente lo que Tom había predicho. Diana tendría que resolver una serie de acertijos psicológicos mientras Sofía observaba, demostrando que comprendía la superioridad intelectual de Reed. Si Diana fracasaba o se negaba a participar, Reed lastimaría a la niña. Si lo conseguía con demasiada facilidad, Reed alegaría que había hecho trampa y escalaría la situación de todos modos. El escenario estaba diseñado para ser irresoluble por medios convencionales, una trampa psicológica que solo podía resolverse mediante una acción decisiva que eludiera por completo los juegos de Reed. La disparatada maniobra que sorprendería incluso al FBI comenzó a las 17 cuando Tom inició un pulso electromagnético controlado que desactivó todos los dispositivos electrónicos en un radio de 6 cuadras alrededor del sistema de túneles. Las luces de la calle se apagaron, los teléfonos celulares dejaron de funcionar y las cámaras de seguridad quedaron en blanco mientras Tom salía de las sombras y se adentraba en un mundo donde solo importaba la habilidad y la preparación. Reed se encontró repentinamente ciego y sordo, aislado de su equipo de grabación y de sus rutas de escape, enfrentándose a un enemigo que no había anticipado y que no podía comprender. La voz de Tom atravesó la oscuridad con la autoridad de un hombre que había aprendido a mandar en situaciones de vida o muerte. Marcus Reed, estás rodeado y te superan en armamento. Libera al niño y ríndete. O descubre por qué algunas personas desaparecen sin dejar rastro. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Reed había pasado meses planeando los equipos tácticos del FBI y los protocolos de negociación, pero nunca había considerado la posibilidad de enfrentarse a un auténtico depredador, alguien que operaba con reglas que no incluían el debido proceso ni los derechos de los presos. La operación de rescate duró exactamente 4 minutos y 17 segundos. Tom sacó a Sofía de la cámara de mantenimiento mientras Reed aún intentaba procesar lo que estaba sucediendo en su cuidadosamente planeado escenario. Diana Walsh se encontró cara a cara con un hombre que se movía como un soldado profesional y hablaba con la serena precisión de alguien acostumbrado a la violencia como herramienta, no como último recurso. «Quédate cerca de mí», le dijo Tom. «Nos vamos ahora, y cualquiera que intente detenernos va a tener un día muy malo». La captura de Reed fue decepcionante tras la preparación psicológica previa al enfrentamiento. Tom simplemente se acercó al esperfilista en la oscuridad y le aplicó una llave de estrangulamiento que dejó a Reed inconsciente y lo sujetó con correas que sujetarían a un hombre mucho más grande y fuerte. Cuando el pulso electromagnético cesó y las luces volvieron a encenderse, los agentes del FBI encontraron a Reed envuelto para regalo y entregado con pruebas que asegurarían su condena por los cargos federales de secuestro. La agente Chen pasaría semanas intentando comprender cómo su investigación se había resuelto repentinamente con una precisión quirúrgica que no dejaba cabos sueltos. El resultado requirió una gestión cuidadosa para proteger el renovado anonimato de Tom. Su antiguo supervisor se aseguró de que los informes oficiales atribuyeran la resolución a las innovadoras tácticas del FBI y a una recopilación de inteligencia superior, mientras que la vigilancia satelital y el apoyo táctico se eliminaron de toda la documentación. Tom Michey regresó a su taller en el sótano y a sus tareas de mantenimiento como si nada hubiera pasado. Pero Diana Walsh ahora sabía que el hombre invisible que había salvado a su hija era mucho más de lo que aparentaba.
3 semanas después del rescate de Sofía, Tom recibió una invitación a cenar que casi rechazó. Diana Walls lo había encontrado en el sótano de su propio edificio, buscando de alguna manera al fantasma que había salvado la vida de su hija. «Sé que prefieres permanecer invisible», dijo. «Pero Sofía quiere agradecer al hombre que la trajo a casa. Y necesito entender cómo alguien a quien nunca había notado pudo saber todo sobre mi vida mientras yo no sabía nada sobre la suya». La conversación que siguió cambió sus vidas de maneras que ninguno había anticipado. Diana se enteró de que Tom Michey era Thomas Michey, escriptógrafo de la NSA y agente encubierto que desapareció tras la muerte de su esposa en una misión clasificada que salió mal. Tom se enteró de que Diana Walls era más que una exitosa directora ejecutiva. Era una mujer que comprendía la pérdida y la responsabilidad. Alguien que había construido toda su vida en torno a proteger a sus seres queridos. Reconocieron algo el uno en el otro que iba más allá de la gratitud o el respeto profesional. Sofía Walls pronunció sus primeras palabras en 3 meses esa noche, mirando directamente a Tom y diciendo, «Gracias por traerme a casa». El mutismo selectivo que había preocupado a Diana durante años simplemente se evaporó en presencia de un hombre que había demostrado con acciones, más que con palabras, que se podía confiar plenamente en algunas personas. Tom se encontró llorando por primera vez desde el funeral de Sarah, abrumado por el simple poder de la confianza de un niño y el reconocimiento de que sus habilidades podían usarse para proteger en lugar de destruir. Jake Michey conoció a Sofía Walls 2 semanas después, y el adolescente que había crecido sin hermanos de repente se encontró con una hermana pequeña que miraba a su padre como si fuera un superhéroe. Las cenas familiares que siguieron fueron incómodas al principio, para quienes estaban aprendiendo a gestionar relaciones que se habían formado en circunstancias extraordinarias. Pero Tom descubrió que las habilidades que lo hacían peligroso en operaciones encubiertas también lo hacían sorprendentemente bueno ayudando a una niña de 8 años con sus tareas. Mientras tanto, Diana descubrió que el hombre que había salvado a su hija también era alguien que podía hacerla reír por primera vez en años. Marcus Reed recibió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, pero la evaluación psicológica que precedió a su sentencia reveló la profundidad de su colapso mental. El experfilista del FBI había construido todo un mundo de fantasía donde Diana Walls representaba todo lo malo de un sistema que no había reconocido su genio. Su elaborado plan de secuestro era solo la parte visible de una ilusión que se había estado gestando durante años, alimentada por fracasos profesionales y decepciones personales que habían distorsionado su percepción de la realidad sin remedio. La cobertura mediática del rescate de Sofía se centró en la competencia del FBI y las técnicas de investigación modernas, sin mencionar al fantasma que realmente había resuelto el caso. Tom lo prefería así, entendiendo que su efectividad dependía de permanecer invisible para todos, excepto para las personas que más importaban. La agente Sarah Chen recibió una mención por su gestión del caso y nunca cuestionó el repentino avance que condujo a la captura de Reed. Algunas preguntas era mejor no formularlas, sobre todo cuando las respuestas podían complicar futuras operaciones. 6 meses después del rescate, Tom Michey le propuso matrimonio a Diana Walls en el taller del sótano, donde había planeado la operación que salvó a su hija. El anillo de compromiso era sencillo, pero el hombre que se lo ofreció contaba con recursos y habilidades que hicieron que Diana se sintiera más segura que nunca. Cuando dijo que sí, Tom se dio cuenta de que los fantasmas a veces podían encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos, sobre todo cuando tenían razones para quedarse más fuertes que las de esconderse. La boda fue pequeña, a la que asistieron Jake y Sofía, y algunos amigos cercanos que nunca supieron toda la verdad sobre cómo se conocieron los novios. La agente Chen estuvo presente junto con el equipo ejecutivo de Diana y los compañeros de mantenimiento de Tom, quienes asumieron que estaban presenciando un romance sencillo entre 2 personas que se habían encontrado más tarde en la vida. La ceremonia se celebró en un jardín detrás de la Torre Walls, y Tom usó traje en lugar de overol por primera vez en 10 años. El regreso de Tom al mundo de los vivos no estuvo exento de complicaciones.
Los agentes del gobierno que lo habían dado por retirado permanente se encontraron de repente lidiando con alguien que demostraba que sus habilidades no habían disminuido durante su exilio de una década. Control le ofreció contratos que lo habrían enriquecido inimaginablemente, pero Tom rechazó todo lo que lo alejara de su nueva familia. Había aprendido que algunos tesoros valen más que el dinero o el reconocimiento profesional. Diana descubrió que estar casada con un exagente encubierto significaba no tener que preocuparse nunca por el espionaje corporativo ni por rivales que intentaran usar la intimidación como táctica de negociación. La presencia de Tom en su vida creó una burbuja de seguridad que le permitió concentrarse en construir su empresa sin estar constantemente vigilando por encima del hombro. Las amenazas potenciales simplemente desaparecieron antes de que pudieran materializarse. Liderado por un hombre que comprendía que proteger a su familia a veces requería métodos que no se podían discutir en cenas, Jake Michei se adaptó a sus nuevas circunstancias con la resiliencia de un adolescente que aprendió desde pequeño que la vida rara vez sigue patrones predecibles. Tener a Sofía como hermana le enseñó paciencia y responsabilidad, mientras que ver a su padre emerger de una década de hibernación emocional le mostró que incluso las personas más fuertes a veces necesitan tiempo para sanar heridas invisibles. La dinámica familiar era compleja pero genuina, basada en el respeto mutuo y comprensión compartida de lo que significaba proteger a sus seres queridos. Sofía Walsh prosperó en un entorno donde se sintió completamente segura por primera vez en su corta vida. Su mutismo selectivo desapareció por completo, reemplazado por el parloteo de una niña brillante de 8 años que descubrió que en el mundo había personas dispuestas a arriesgarlo todo para mantenerla a salvo. Empezó a llamar a Tom papá sin que los adultos se lo pidieran, y su relación con Jake evolucionó de una cautelosa aceptación a un genuino afecto fraternal que sorprendió a todos los involucrados. El taller del sótano siguió siendo el dominio privado de Tom. Pero ahora tenía un propósito diferente. En lugar de rastrear amenazas y mantener el anonimato, el equipo se utilizaba para supervisar la seguridad de las personas que Tom apreciaba y para brindar servicios de consultoría a las fuerzas del orden que necesitaban experiencia que no podían adquirir oficialmente. El agente Chen se convirtió en un contacto habitual, trayendo casos que requerían la particular combinación de habilidades técnicas y experiencia operativa de Tom. 2 años después de la captura de Marcus Reed, Tom Michei recibió una llamada que cerró el círculo de su pasado. Control necesitaba su ayuda en una situación que involucraba niños secuestrados y adversarios que sabían cómo explotar las debilidades de las fuerzas del orden convencionales. La misión requería que Tom dejara a su familia durante varias semanas, operando en un país extranjero, donde sus habilidades se usarían para salvar vidas en lugar de quitarlas. Por primera vez desde la muerte de Sarah, Tom aceptó una asignación operativa. Diana apoyó su decisión porque entendía que algunas habilidades conllevaban responsabilidades que no se podían ignorar cuando estaban en juego vidas inocentes. Jake y Sofía estaban orgullosos del trabajo de su padre, aunque desconocían los detalles de lo que hacía ni porque los gobiernos de todo el mundo a veces necesitaban los servicios de un hombre que oficialmente no existía. La familia había aprendido a confiar plenamente los unos en los otros, y esa confianza se extendía al apoyo de decisiones que buscaban propósitos más allá de la comodidad personal. La misión fue un éxito, con el rescate de 12 niños y la captura de una red internacional de tráfico de personas que había eludido a las autoridades durante años. El informe posterior a la acción de Tom se convirtió en lectura obligatoria en varias agencias de inteligencia, y sus técnicas se incorporaron a programas de entrenamiento que salvarían vidas durante décadas. Pero el resultado más importante fue que Tom se dio cuenta de que podía usar sus habilidades para proteger a los hijos de otras personas, al mismo tiempo, regresar a casa con su familia. La tapadera del trabajador de mantenimiento permaneció intacta, respaldada por una leyenda cuidadosamente construida que satisfacía el escrutinio superficial, a la vez que ocultaba la verdadera naturaleza del trabajo de Tom. Sus colegas de la Torre Walsh lo conocían como un técnico competente con un vocabulario inusual y una tendencia a desaparecer para citas médicas que parecían coincidir con incidentes internacionales. Nunca hicieron la conexión, y Tom prefirió que siguiera así.
La agente Sarachen finalmente aprendió lo suficiente sobre los antecedentes de Tom para comprender que el trabajador de mantenimiento que había ayudado a resolver su caso más difícil era alguien cuya historia completa probablemente permanecería clasificada mucho después de su jubilación. Dejó de hacer preguntas sobre fuentes y métodos, centrándose en los resultados que salvaron vidas y protegieron a personas inocentes de amenazas que desconocían. Algunas alianzas se basaban en el respeto mutuo, más que en la transparencia total. 5 años después del rescate de Sofía, la familia Michey-Walsh se había convertido en algo difícil de categorizar. Tom había adoptado oficialmente a Sofía, mientras que Diana se había convertido en la tutora legal de Jake, creando una familia ensamblada que funcionaba con mayor fluidez que muchos hogares tradicionales. Los niños crecieron comprendiendo que sus padres eran personas extraordinarias que se habían encontrado en circunstancias extraordinarias y que la fortaleza de su familia provenía de la decisión de confiar y protegerse mutuamente, independientemente de su parentesco. El taller de Tom se convirtió en un centro de formación donde Jake aprendió habilidades que le serían útiles en la universidad y en el futuro. Sofía descubrió que las matemáticas y la informática podían ser herramientas para ayudar a las personas, más que solo asignaturas académicas. Ambos niños crecieron con una comprensión de la tecnología y la seguridad que habría impresionado a los profesionales de inteligencia, aunque usaron sus conocimientos para ayudar con las tareas escolares y proteger a sus amigos del ciberacoso, en lugar de para operaciones encubiertas. El aniversario del rescate de Sofía se convirtió en una tradición familiar, marcada no por la tristeza ni el trauma, sino por la gratitud por las circunstancias que los habían unido. Tom contaba versiones editadas de la historia, enfatizando el trabajo en equipo y la planificación cuidadosa, pero omitiendo detalles que pudieran causarles pesadillas a los niños. Diana añadía su perspectiva como alguien que había aprendido a confiar en la voz de un extraño en su hora más oscura. La familia celebraría los lazos que se habían formado tras la crisis y que se habían fortalecido gracias a la decisión y el compromiso. Marcus Reed murió en una prisión federal 3 años después de cumplir su condena. Su deterioro psicológico había avanzado hasta el punto de que ya no reconocía a quienes lo rodeaban ni entendía por qué estaba encarcelado. Su muerte apenas mereció un párrafo en los periódicos, el capítulo final de un hombre cuya desesperada necesidad de reconocimiento lo había borrado de la memoria pública. Tom no sintió satisfacción por la muerte de Reed, solo tristeza por el desperdicio de una mente brillante que había dedicado su inteligencia a la destrucción en lugar de a la creación. El legado de esas 48 horas en Manhattan se extendió mucho más allá de la felicidad de una familia. Las técnicas de Tom se incorporaron a los programas de entrenamiento del FBI, mientras que la empresa de Diana desarrolló protocolos de seguridad que protegieron a miles de ejecutivos y a sus familias de amenazas similares. La agente Chen aprovechó su experiencia en el caso para forjar una carrera centrada en delitos de manipulación psicológica y terrorismo doméstico, convirtiéndose en una experta cuyo trabajo salvó innumerables vidas durante las décadas siguientes. Jake Michey se graduó del MIT con títulos en informática y psicología, combinando las habilidades técnicas de su padre con una comprensión del comportamiento humano que lo hizo valioso para organizaciones que protegían a poblaciones vulnerables. Nunca se unió oficialmente a la comunidad de inteligencia, pero su trabajo de consultoría le permitió contactar con personas que comprendían que algunas formas de servicio no requerían uniformes ni reconocimiento público. La tradición familiar de proteger a los demás continuó en la siguiente generación. Sofía Walsh se convirtió en la doctora Sofía Michey, una psiquiatra especializada en el tratamiento de niños que habían sobrevivido a experiencias traumáticas. Su propia historia le brindó perspectivas que no se podían aprender de los libros de texto. Si bien el ejemplo de su familia le demostró que la recuperación era posible, incluso de las circunstancias más devastadoras, sus pacientes encontraron esperanza en alguien que había superado la oscuridad y emergió fortalecido. Guiada por personas que habían demostrado que el amor podía triunfar sobre el miedo, Diana Walsh expandió su empresa hasta convertirla en una corporación global que brindaba consultoría de seguridad a gobiernos y organizaciones humanitarias, utilizando sus recursos para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos.
Su matrimonio con Tom le brindó acceso a la experiencia que hizo a su empresa excepcionalmente eficaz para resolver problemas que superaban los enfoques convencionales. Nunca olvidó que su éxito se basó en la disposición de un desconocido a arriesgarlo todo por un niño al que nunca había conocido. Tom Michey continuó su doble vida como trabajador de mantenimiento y agente encubierto, pero ahora sus misiones se elegían en función de su potencial para proteger a las familias en lugar de servir a los intereses nacionales. Su reputación en ciertos círculos se convirtió en leyenda, mientras que sus vecinos lo conocían como un hombre tranquilo que arreglaba cosas rotas y siempre tenía tiempo para ayudar a los niños con sus tareas. El equilibrio entre sus dos identidades se mantuvo gracias a una planificación cuidadosa y al apoyo de personas que comprendían la importancia de su trabajo. La historia del padre soltero que usó su coeficiente intelectual de 180 para salvar a una directora ejecutiva y a su hija se convirtió en leyenda en los círculos policiales. Aunque los detalles eran clasificados y los participantes juraban guardar el secreto, el agente Chen a veces contaba versiones editadas a los nuevos reclutas, enfatizando la importancia de pensar más allá de los procedimientos convencionales y el valor de los recursos que existían fuera de los canales oficiales. La lección siempre era la misma. A veces, la ayuda más importante proviene de personas inesperadas. 20 años después, Tom Michey estaba en el jardín detrás de la Torre Walls, observando a su nieto jugar con su hija, mientras su hijo se preparaba para otro día protegiendo a personas que nunca sabrían su nombre. El uniforme de mantenimiento que colgaba en el taller del sótano había sido reemplazado por modelos más nuevos, pero el hombre que lo usaba seguía comprometido con el simple principio que había guiado su vida desde la muerte de Sarah. Algunas cosas valían la pena proteger sin importar el costo personal. El círculo se había completado, desde el servicio gubernamental hasta el exilio, la familia y el servicio de nuevo, cada fase basándose en las lecciones de la anterior. Tom había aprendido que la inteligencia sin sabiduría era peligrosa, que la fuerza sin compasión no tenía sentido y que las victorias más importantes eran aquellas de las que nadie había oído hablar. Al salvar a una niña, descubrió que la salvación era mutua, que el acto de proteger a los demás podía sanar heridas que parecían permanentes. Las herramientas de los trabajadores de mantenimiento seguían en el sótano, listas para usar cuando la infraestructura de la ciudad necesitara reparaciones. Pero el trabajo más importante de Tom Michey se realizaba a la luz del día, enseñando a los niños que el mundo contenía personas que arriesgarían todo para mantenerlos a salvo, y que a veces los más poderosos. Lo único que podías hacer era simplemente aparecer cuando alguien necesitaba ayuda. Al final, eso era lo que diferenciaba a los héroes de las leyendas. Los héroes salvaban el día, pero las leyendas enseñaban a otros a salvarse a sí mismos.